¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Episodio número 36 del método. En el episodio de hoy vamos a hablar de la política criolla, vamos a hablar de economía, del panorama electoral, de varias cosas. Tengo un invitado de lujo, el señor Santiago Cunio, quien es periodista, político, empresario, autor de 4 libros, Recuperando la Patria, Democracia Confederal 1 y 2, y me parece que me está faltando un libro, pero primero quiero presentarlo, saludarlo. Santiago, querido, muy buenas tardes, bienvenido al método, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, es un placer. Son 5 los libros. ¿Cómo? Un camino hacia la nueva. Son 5 los libros. Son 5, perdóname. Sí, Sabía sí. que eran, 4 sabía que era, pero no que eran 5, ahí está. Genial. Un camino hacia la nueva mayoría fue el primero. Después vino el libro de seguridad, que se llamaba Inseguridad Pública, Negocio Privado. Después vino La Patria Recuperada, de Edición Planeta. Y después vinieron Democracia Confederal 1 y 2. ¿Cómo fue el camino político? O sea, ¿en qué momento Santiago Cuño decide, nada, tener una conexión fuerte con el campo de la política? No, la política estuvo en las mesas del domingo familiar desde que tengo uso de razón. Mi familia siempre fue militante, aunque no todos compartían la misma visión. Mis viejos eran radicales, mis abuelos peronistas militantes, mi abuelo fundador del sindicato de Correo, fue directivo de Correo hasta que la Libertadora lo echa, vuelve con el peronismo y hace su carrera dentro del Palacio de Correo, fue jefe del Correo de Mar del Plata durante mucho tiempo, siempre militando fuerte el peronismo y poniendo el Winco con la marcha peronista en la ventana en plena dictadura. Así que gente que obviamente tenía posiciones firmes y sólidas. Mis otros abuelos con tendencia al socialismo, ya que las discusiones en italiano y en castellano estaban presentes todos los días, más allá de los oscuros años de la dictadura, que no impedían la discusión política, la lectura, así que siempre estuvo vigente. Y el retorno de la democracia abrió las puertas o las compuertas de esa represa de pensamiento y de militancia. Y a partir de ese instante todo fue política, más allá de que jamás viví de la política, porque obviamente desarrollé mi actividad empresarial, pero básicamente, digamos, siempre militando, siempre siendo parte. Vos en algún momento militaste en la UCR, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, yo inicié mi militancia con el Sí. senador León del Chaco, el movimiento de afirmación irigoyenista. Y de ahí, bueno, después ya el alfonsinismo y la coordinadora radical fueron demasiado para mí. Claro. Terminé confrontando, por supuesto, con Alfonsín desde el primer minuto y terminé yéndome del radicalismo hacia lo que fue el naciente Modem, que también soy fundador de ese espacio. Y después ya de ahí fue directo al peronismo. Fue una transición muy forjiana, muy de aquella estirpe de radicales que entendieron que después de la revolución del Parque venía el 17 de octubre y que eso constituía el tercer movimiento histórico y que había que mutar hacia donde estaba el pueblo. Y el radicalismo se transformó nada más que en un sello de goma, un partido burgués que había perdido toda su composición revolucionaria y toda su identidad lemista e irigoyenista y se había transformado en un partido clase media choto para conseguir el empleo de las amantes. Entonces la discusión de filosófica de la contradicción fundamental del documento de Setúbal, al fundador de la coordinadora radical que llevaría a Alfonsín al gobierno, se había transformado en cuántos contratos querés y empezó la demonización de la política cuando instauraron conceptos como caja política, que es robarle al Estado, o aparato político que financiase con el dinero robado del Estado, o conceptos de operador político, que es ni más ni menos que un intermediario con mesa de negocios. Bueno, toda esa mierda nació con el alfonsinismo en los albores de la democracia moderna y más allá de que rescate, por ejemplo, el juicio de la Junta como un acto heroico de Alfonsín, el resto es una mierda y terminó de la peor manera porque era imposible que no pasara, porque son socialdemócratas y la socialdemocracia es parte de la basura liberal.
Claro, porque Alfonsín creo que, si mal no recuerdo, lleva adelante el plan Primavera. Siempre se me confunden los ministros de Economía, si fue Juan Zurruil No, o el otro. no, Sí, eso es posterior. Zurruil fue un gran ministro y un gran patriota que intentó defender a la Argentina de la deuda externa criminal y saqueadora, y Alfonsín cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional y las presiones de los acreedores y terminó sacando a Grispun y trayendo a la basura de Zurruil, Broderson y Machinea y toda la mierda liberal que llevarían a Alfonsín a decir en un discurso en la Plaza de Mayo, decir que él iba a privatizar todo lo que hubiera que privatizar. Fue el primer privatizador de la Argentina, Alfonsín. Fue el primero que llevó al gobierno a Terraño con el libro Argentina siglo XXI, donde Terraño enunciaba que había que privatizar todo, YPF, aerolíneas y deshacerse de todo. Después llegó la catástrofe y tomó esas banderas el cordobés Angelós con su lápiz rojo, diciendo que todo era una mierda el Estado y que él lo iba a destruir y nos iba a hacer entrar al tren de la historia, aunque sea del pasamano del último vagón, y eso era privatizar. Bueno, mi amigo Moisés Ikonikov escribió La Revolución Productiva y obviamente en ese instante, en esa foto histórica, Menem obtiene un triunfo contra el discurso privatizador de los radicales. Finalmente lo aplica con Cavallo, porque la Fundación Mediterránea era Angelós y después con Cavallo y Menem es Menem en la década de los 90. Conclusión, siempre estuve en el campo nacional, el recuerdo del senador León, el movimiento de afirmación irigoyenista, la de un patriota malvinero y un hombre que dio todo por defender los intereses de la patria y que tampoco terminó sus días cómodo, pero él ya no se animó a irse de ese espacio porque era un hombre grande ya, y se quedó hasta sus últimos días sufriendo en ese partido de mierda. Los que éramos más jóvenes pateamos la puerta y nos fuimos a la mierda. ya que estamos en ese momento histórico, ¿cómo fue posible que Menem le ganara a Cafiero? Cafiero era el dirigente político por excelencia. ¿Qué pasó ahí? O sea, cómo Cafiero pudo un creía, riojano que apenas sabía hablar castellano ganarle la interna a Cafiero? pero no, la cintura política de Carlos Menem en materia táctica y en materia de conocimiento del territorio se vio reflejado en el resultado. Cafiero quiso armar la cafieradora, copiar los métodos de la coordinadora radical del alfonsinismo. Creyó que la sociedad iba a volver a votar eso y que el peronismo tenía que ser alfonsinismo de buenos modales. Y la sociedad le pedía peronismo y eso era lo que proponía Menem con sus patillas y su poncho confederado, y obviamente terminó arrasando. En la provincia de Buenos Aires, Cafiero perdió en 134 de los 135 municipios siendo gobernador. Pero de todas maneras hay que hacerle un monumento, Antonio, que obviamente convocó a la participación y democratización del peronismo, y gracias a él el peronismo volvió al poder, porque cumplió, le dio la interna a Menem, la perdió y lo acompañó, como corresponde a la democracia de un partido político. Después vino la dictadura del dedo, se acabaron las internas, el Partido Justicialista vivió secuestrado en un cajón, como está hoy, en el cajón de la casa de la mesita de luz de la bailarina de caño, y la vida sigue así. El peronismo es un movimiento sin partido. En el 83, en las elecciones que le gana Alfonsín con Herminio, Herminio va en las elecciones del 83, el cajón lo prende ese año, ¿no? Herminio era candidato a Sí. gobernador de la provincia de Buenos Aires, Luder era Era. presidente, y en el acto de cierre, en la 9 de julio, Herminio quema el cajón y se produce el último empujón para que Alfonsín ganara las elecciones del 83. Era una época difícil. En ese momento Alfonsín había denunciado el pacto síndico-militar que supuestamente le garantizaba a los genocidas la impunidad a cambio del triunfo del peronismo, y la sociedad en pleno decidió votar por algo distinto. Alfonsín prometía juicio y castigo y en eso cumplió, y la sociedad quería días más luminosos. Las pintadas en las calles eran del peronismo, somos la rabia, y los radicales pintaban somos la vida. Entonces, después de muchos años de tortura, muerte, secuestro y violaciones de los derechos constitucionales, la gente eligió a aquellos que le proponían paz. Entonces, el peronismo, cuando el cajón se quema, es un símbolo más de violencia que la sociedad no acepta. Y te aclaro que yo fui muy amigo de Herminio Iglesias
y que lo aprecié mucho y que lo consideré un militante de fierro del campo nacional que sufrió tortura y prisión en tiempos de la dictadura. Pero más allá de eso, el error fue absoluto y eso permitió el triunfo de Alfonsín. Cuando Menem recibe el gobierno, 6 meses antes que se va Alfonsín, la convertibilidad no se aplica automáticamente. ¿Formaba parte del consenso de Washington la convertibilidad o era un programa económico en sí mismo que era sostenible en el tiempo? O sea, ¿podría haber tenido otro camino todo lo que fue sucediendo con la convertibilidad? ¿Cómo lo evaluás a eso? Viste que al principio de lo que era la gestión de Javier Milei decía vamos a dolarizar en toda una sarta de pelotudeces. ¿Qué lectura podés hacer de eso? Mira, el acuerdo de privatizaciones y de estabilidad monetaria ficticia se había firmado con Alfonsín, era el Plan Austral. El primer sistema de paridad cambiaria en la Argentina no fue el de Menem ni el de Cavallo, fue el de Alfonsín con su Real Brothers y Machinea. Cuando se lanza el Plan Austral, el Austral valía más que el dólar. Con lo cual, el primer día del lanzamiento del Plan Austral, vos necesitabas $1 con 18 centavos para comprar un Austral. Esa situación se revirtió hasta la hiperinflación en cuestión de 3 años. 4. Pero lo que te quiero plantear es que no existe manera de sostener de ningún tipo de artificio financiero una paridad ficticia que no sea teniendo que subsidiarla con dinero del Estado para que la paridad se mantenga, que es lo que están haciendo hoy. Hoy hace 1 año y 9 meses que el Estado, con el carry trade, alquila dólares a una tasa de interés insoportable para poder a su vez vender esos dólares baratos, para poder mantener una paridad financiada y subsidiada con pérdidas multimillonarias, que lo único que hacen es mantener el artificio de un tipo de cambio que a su vez hunde el aparato productivo de la Argentina. Entonces la decisión desde la década del 80, después de la derrota de la batalla de Malvinas, porque la guerra continúa, nosotros estamos en guerra con el Reino Unido por la soberanía de nuestras islas y la soberanía de nuestro gobierno, porque hoy tienen un gobierno anglófilo en la Casa de Gobierno, tenemos un gobierno de ocupación. Con lo cual, nuestra lucha por la independencia implica también la conciencia de que no existe independencia política sin soberanía económica, y de ninguna manera podemos seguir en este esquema liberal estafatorio en el cual, por ejemplo, el peronismo, que es un movimiento revolucionario, se transforma en un partido liberal en el cual te aparece la descerebrada de Cristina diciéndote que somos capitalistas y bimonetarios, y Moreno te aparece diciendo que tenemos que trabajar bajo el lema de la doctrina Monroe de América para los americanos. Bueno, toda esa bestialidad criminal es porque finalmente los educaron a todos en el consenso de Washington, los hicieron a todos ir a practicar sexo oral a Miami varias veces y los mandaron de vuelta con el cerebro lavado. Con lo cual no tenemos hoy más que hacer memoria y darnos cuenta que todo se inició con la rendición de Alfonsín, y de ahí para acá todos fueron a practicar sexo oral al Fondo Monetario y a Washington, y pasando por Nueva York, por la bolsa de Nueva York, y acá estamos, en un estado de quiebra absoluta. La Argentina está en default irrecuperable, con crisis política, porque si no sabes qué sos, no sabes hacia dónde vas, y si no sabes hacia dónde vas, no tenés plan económico que funcione. Así que lo que hay que hacer es salir de esta mugre urgente, terminar con esto y volver al Estado confederal, que es el Estado primogenio y fundacional de la patria de los argentinos, y salir corriendo de esta república corrupta y corrompedora que solo trae hambre, desnutrición, jubilados sin jubilaciones, hospitales sin medicamentos, y cada vez nos africaniza más en términos políticos y económicos. De eso te quería preguntar. Puede ser, no sé, tal vez es mi percepción, como que tenemos dos tiempos distintos del gobierno de Javier Milei. Tenemos uno hasta el audio de Spagnolo y otro, es como que los tiempos se aceleraron muy rápido, o el proceso económico en realidad terminó de mostrar lo que es realmente. ¿Vos cómo evaluás eso? El argentino siempre fue un hipócrita y un miserable desde la década del 70 para acá, porque aceptó los actos criminales de una dictadura en silencio, y a cambio de algunos dólares baratos y unos viajes a Miami y a Disney, le importó un carajo que la Argentina fuera vendida y rematada, su patrimonio liquidado, sus empresas privatizadas. El argentino es una mierda de la década del 70 para acá, son generaciones de mierda. Con lo cual tenemos que revertir un ciclo cultural si queremos revertir un ciclo de entrega.
La realidad es que el gobierno de Milei estaba acabado antes de iniciarse porque es un gobierno de ocupación. No vinieron a gobernar la Argentina, vinieron a descuartizarla. Son claramente oficia este personaje siniestro de síndico liquidador. La deuda la contrajo Macri, la consolidó Alberto y Cristina y viene a liquidarnos. Con lo cual, acá no hay gobierno. Hay un síndico liquidador y una banda de miserables que vinieron a rematar la Argentina. Organizaron el remate y lo están ejecutando. Así que gobierno no hubo nunca. Siempre vinieron a hacer lo que están haciendo. Que aparezca corrupción es absolutamente normal porque todos los gobiernos de la democracia moderna tuvieron corrupción, porque el sistema es corrupto, con lo cual ningún presidente puede evitar que sus funcionarios se corrompan, porque está armada la democracia republicana para que sea corrupto el sistema, que es una forma de administrar a la política. El lawfare, eso de que la justicia y los medios presionan a la política, porque la política se financia de las cajas de la política, como decía la coordinadora radical, y la justicia se entera y los diarios lo publican, con lo cual siempre la política está supeditada a sus propios actos de corrupción, que son denunciantes cuando están en campaña y denunciados cuando están en los gobiernos. Entonces lo que hay que hacer es salir del sistema corrupto, si no es imposible. Lo de Españolo es nada más que la exteriorización de la crónica de una muerte anunciada. Iba a saltar Puig en cualquier momento y fue eso, como pudo ser, y fue el caso Libra, antes que Españolo. Entonces la realidad es que este gobierno de ocupación tenía tres banderas. La honestidad quedó destruida con el 3% de Carina y con el caso Libra. Tenía la bandera de venir a renovar la política, obviamente teniendo a los Menem, a Scioli y al jefe de gabinete que tienen, quedó demostrado que es un gobierno del peronismo kirchnerista reciclado. Y después le quedaba la bandera de la economía y esa se le fue a la mierda porque como son un gobierno de ocupación, su única salida es volver a pedir préstamos interminablemente y la Argentina está en default y los préstamos son impagables. Entonces directamente se ofrecen como factoría y están esperando la llegada del embajador de Estados Unidos, Lamela, para que les administre el gobierno, directamente haga de interventor, porque ellos ya no tienen resto político para continuar. ¿Cómo ves el panorama ahora para octubre en términos electorales? Nos presentamos obviamente en la provincia de Buenos Aires para romper esta trampa republicana y corrupta y le pedimos a la sociedad bonaerense que elija, no que opte entre quién es más corrupto que el otro. Entre Sperm y Tayana se tiran baldes de mierda y nosotros no somos ni yanquis ni marxistas, ni Sperm ni Tayana. No somos la entrega al modelo financiero del modelo anglófilo saqueador, ni somos los que mataron a Rucci. Entonces nosotros no somos asesinos montoneros como Tayana y Grabois y no somos yanquis expoliadores y saqueadores como Sperm. Nosotros somos peronismo, somos patria, somos nacionalismo. Y lo que decimos es que hay que, como decía el teniente general Perón, no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Entonces le decimos a la gente que cuando vaya a votar en octubre, termine de una buena vez con este modelo y vote definitivamente, sí, un cambio político trascendente, porque nosotros vamos, obviamente, por el final de este gobierno con el juicio político y después por la reforma de la Constitución, que es la única manera de salir de esta trampa asquerosa, corrupta, sucia, mugrienta y maloliente de la República, de esta democracia republicana. Así que votar a Spermo, votar a Tayana es votar siempre a los mismos grupos económicos que están atrás y lo financian. Siempre sos el pelotudo que elige el verdugo y nada más. Bueno, tratá de elegir vida, salí de ahí, maravilla, porque si votás mierda vas a comer mierda. Todo este fenómeno de cooptación de los partidos políticos tradicionales argentinos, ¿cuándo arranca? ¿Después de la dictadura? ¿Después a partir del 83 en adelante o ya estaba un poco, como decía el general Perón, infiltrados adentro del partido, adentro del movimiento? No, la República es un sistema donde necesitas plata para hacer política, donde la política no puede desarrollarse honestamente y donde las ideas no valen igual que las de los demás. Cada uno se financia con dinero de corporaciones y grupos de poder económico que ponen $100 millones para una campaña presidencial.
Entonces, quien Ujú. llega presidente debe 100 millones de dólares y con esos 100 millones de dólares, de los únicos que ganan las elecciones, que son los grupos monopólicos y oligopólicos, por ejemplo, de la comida, Unilever, Carrefour, Coto. Bueno, entonces vos terminás pagando el IVA a los alimentos, que es un peaje que pagan los pobres para comer, y lo pagás con Cristina y lo pagás con Milei. Porque finalmente Cristina le debe la plata a los mismos grupos que se la debe Milei. Y hablan con los mismos, con Urnequian, con Roca, hablan siempre con los mismos. Entonces, votes lo que votes, siempre votás a los grupos concentrados económicos. Siempre sos esclavo del triunfo de los monopolios y te crees que votaste algo distinto. Y votás la misma mierda. Por eso lo que les digo es, en octubre, salgan de ahí maravilla. Voten Cunio, voten Confederación, salgan de ahí. Si no, la historia se va a repetir y dentro de un año van a ver como otro gobierno vuelve a fracasar, tus hijos vuelven a irse, vos sos cada vez más pobre y miserable y te vas a morir en la calle, cagado de frío, sin medicamento y sin nadie que te levante. Vos sabés que yo creo que fue la primera vez que te escuché que vos reivindicabas la Constitución del 49, que nadie habla de la Constitución del 49. O sea, todo el mundo habla de la del 94, que es verdad, que es una Constitución liberal, pero nadie retoma la Constitución del 49, que en realidad legalmente tendría que ser la constituida, porque se llevó adelante en medio de un proceso que era democrático, que era el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Perón entiende, igual que lo entiendo yo hoy, que no hay revolución sin cambio de la Constitución. Perón modifica la Constitución, consagra la Constitución del 49, que es una Constitución 80 años anticipada a la realidad. Y como siempre, Perón estuvo 80 años anticipado a la realidad. Y consagra un modelo económico en esa Constitución del 50-50. Y obviamente se anticipa a la economía híbrida china, que hoy es la triunfante a nivel mundial. Seguramente algún tintorero chino se la llevó para allá y la leyó Xi Jinping, porque ellos están haciendo lo que la Constitución del 49 decía. Pero básicamente la Constitución del Pacto de Olivos es una mierda liberal, una basura escrita por los yanquis en la embajada, y Alfonsín y Menem lo único que hicieron fue miserablemente negociar sus propios intereses con los poderes económicos fácticos y entregaron la Argentina a un modelo unitario, saqueador, expoliador y de mugrientos ladrones que trajo después 4 presidentes porteños de mierda: Mauricio Macri, Alberto Fernández, Javier Milei y Fernando de la Rúa. 4 hijos de puta, nacidos de una paja del obelisco, que por supuesto hay que dinamitar. La ciudad de Buenos Aires debe volver a la provincia de Buenos Aires porque es territorio bonaerense, es el municipio 136 de la provincia de Buenos Aires y se debe elegir un intendente, igual que en Pigüé, Bahía Blanca, San Isidro o Avellaneda. Hay que dinamitar el obelisco, lo que es un símbolo extrafalario de una secta espantosa que administra el saqueo desde Buenos Aires del modelo unitario y saqueador, y terminar con este esquema de unitarismo anglófilo que nos trajo a este horrible y despreciable presente, donde la Argentina ha dejado de ser para volver a ser una idea y no una realidad. Bueno, el desafío es volver a hacer que la Argentina sea una realidad y no terminar como Yugoslavia o Palestina. Ahora el relato progresista se ha encargado de dulcificar la figura de Alfonsín y demonizar la del Riojano también. ¿Por qué se da eso así? Si son una continuación política de lo mismo, en una continuación, poner económica de lo mismo, ¿por qué se encargaron de hacer eso? Los liberales y los socialdemócratas son la misma mierda. Están uno en un extremo y otro en el otro de la misma mierda. Son una propuesta edulcorada en sí misma para generar alternancia. Cuando se agota el modelo represivo saqueador de endeudamiento, te ofrecen un balde de mierda llamado socialdemocracia, que es la misma mierda pero con polenta, y entonces te hacen creer que volviste a tener un día feliz. Entonces ellos tabulan que el sistema no se caiga fuera del sistema, ofreciéndote como contrapartida del mismo ajuste, de la misma hambre, del mismo desprecio por los valores de la patria y su desarrollo prospectivo, te ofrecen una alternativa de mierda socialdemócrata, Alfonsín y Cristina. Entonces, de un lado tenés a Macri y a Milei, y del otro Alfonsín y Cristina. Todos los 4 son una mierda, y los 4 te proponen la misma mierda: un país dependiente, pobre, miserable y arrodillado. Te hago esta, Santiago, y te dejo tranquilo. Somos un país muy extenso,
en términos longitudinales, ¿no? Miramos al mar Atlántico, hay una gran parte es desértico en nuestra Argentina, otra parte, bueno, llanura y demás. Eh, ¿Es viable o pensar un programa de migración interna hacia adentro, de poblar realmente este país? Porque si uno lo mira, está completamente despoblado y macrocéntrico, ¿no? Macrocefálico, perdón. Todo está concentrado en las ciudades grandes. ¿Eso es así? ¿Está pensado de alguna manera de esa forma? Porque nadie piensa en la Patagonia como un lugar viable para que sea poblado, justamente. ¿Qué punto de vista tenés al El respecto? día que se llevó adelante el cierre de los ferrocarriles, por ejemplo, en el gobierno de Menem, fue un acto criminal, vandálico y delictivo por el cual debió pagar prisión de por vida Menem. Obviamente que son planes ejecutados de destruir el vector Cóndor, atacar la política nuclear argentina. Todo lo que tiene que ver con la destrucción de los planes estratégicos sustentables de la patria de los argentinos es traición a la patria. Yo propongo que en la reforma de la Constitución se incluya la traición a la patria con pena de muerte. Entonces, empecemos a corregir todo esto de manera inexorable e inmodificable en el tiempo. Que la Argentina no pueda volver a ser descuartizada por un hijo de puta que gana una elección por 4 años para ser administrador transitorio del Estado de los argentinos. Entonces, obviamente que el sistema de criminalización de todas estas decisiones antipatria son la única manera de evitar que se vuelvan a suceder, porque hoy están sucediendo otra vez. Y cuando la gente se da cuenta que se quedó sin ferrocarril en su pueblo y que cada vez le va a ser más difícil progresar y no tiene actividad económica, no le queda otra que agarrar la ruta e irse a algún lugar donde pueda conseguir un pedazo de tierra para hacerse una casa ilegal y tratar de changuear en los centros urbanos, porque su vida rural ha terminado. Lo aislaste, lo mataste, y eso es una decisión estratégica de quienes odian la Argentina y la quieren destruir. Despoblar la Patagonia es una manera de mantener el supermercado, que es la Patagonia, vacío y listo para ser saqueado, con lo cual también hay una decisión de vaciamiento. La Argentina está siendo ocupada por un gobierno de ocupación que viene a liquidar la Argentina, y liquidar la Argentina no es poblarla, es despoblarla, dejarla indefensa y sometida a un gobierno de ocupación que hace de escribanía de un saqueo sin necesidad de invasión militar. Entonces la Argentina ni siquiera se resiste, ha sido domesticada al punto de ser esclava, consciente e inconsciente de un proceso de sometimiento y sodomización que aceptó voluntariamente por la miserable clase política roñosa que tenemos, que a cambio de privilegios y dinero sucio y bañado de sangre entregaron la patria a los argentinos. Con lo cual, poblar la Argentina es muy fácil, descomponer este modelo es muy fácil. Cuando seamos una confederación, la gente volverá a sus provincias y a sus pueblos, porque el dinero va a estar en las provincias y en los pueblos y no en la ciudad de Buenos Aires. La gente se va a desconcentrar cuando el dinero vuelva a sus legítimos dueños, que son los estados provinciales y municipales. Buenísimo. Santiago, muchas gracias. Ha sido un placer. ¿Querés agregar algo más? No, del despertar argentino, muchachos, despiértense, porque el que no se despierte, cocodrilo que duerme es cartera, se van a encontrar en un ataúd habiendo perdido sus vidas, cerrando los ojos en el medio de un holocausto personal, que es darse cuenta que han vivido sin dignidad. Salgan de las recetas fáciles y de las promesas idiotas de cerrar el Banco Central, del 1 a 1 y de la estupidez, que todos deben ser conscientes que si aceptan que les mientan y les propongan mierda, no se quejen cuando coman mierda. Van a perder el auto, la casa, sus hijos que se van a ir de este país, van a perder la dignidad, la obra social, el trabajo. Después, no se quejen. El 26 de octubre tienen una opción para salir de este modelo de genocidio social. Voten Cuño, voten Confederación y bánquense ser patriotas, porque los que no lo sean van a morir como esclavos miserables. Buenísimo, muchísimas gracias, Santiago. Gracias por haber pasado. No, gracias a todos. Señores, esto fue El Método.